Buenas, ¿se escucha? Ahora vamos a hablar sobre los recursos ornamentales de pasifloras de Paraguay. A modo de introducción, el género Pasiflora reúne aproximadamente a 575 especies. La clasificación infragenérica actual divide al género en 5 subgéneros que tienen números cromosómicos característicos: Astrofea y Deidamioides con número cromosómico básico de 12, Decaloba y Tetrapaté con número cromosómico básico de 6 y Pasiflora con número cromosómico de 9. La importancia económica del género Pasiflora es bien reconocida a nivel mundial, principalmente por la calidad de las frutas que son utilizadas y muy apreciadas en la alimentación humana y animal. También debido a las flores vistosas, utilizada como ornamental, y debido a su composición y propiedades medicinales, es utilizada en la industria farmacéutica para la elaboración de fitofármacos. En cuanto a la distribución, el género incluye especies netamente americanas, aunque existen una minoría en el Viejo Mundo, ¿sí? Y vemos que se distribuyen desde el sur de Estados Unidos, México, Centroamérica y América del Sur. En Paraguay están presentes 22 especies confirmadas y 2 especies a confirmar, debido principalmente a que esas 2 especies, sus ejemplares actualmente que fueron depositados en el herbario de Ginebra, actualmente están extraviados y eran únicos, por lo tanto no podemos confirmar la presencia de las otras 2 especies, que son Passiflora osterdi y Rotundifolia. De estas 22 especies están incluidas en 2 subgéneros, 13 del subgénero Passiflora y 9 del subgénero Decaloba. Y las especies del subgénero Passiflora presentes en Paraguay son Passiflora lata, ametistina, cerúlea, crisofila, cincinata, eduli, eileriana, foetia, giberti, moreana, palmatisecta y tenuifila. Y las especies del subgénero Decaloba son Capsularis, mísera, morifolia, organensis, poli, suberosa, transversales, tricuspis, ornifolia. La característica morfológica de las especies de Passiflora más destacada podemos decir que es la variación en la lámina foliar. En una misma planta, como podemos observar, se encuentran hojas, desde hojas enteras, este es un ejemplar de Passiflora capsularis, de Passiflora cerúlea, y vemos acá desde hojas enteras hasta hojas pentalobuladas, ¿sí? La variación de la lámina foliar pueden ser de 2 tipos. Uno, la heteroblastía, que tenemos las hojas juveniles, tienen hojas diferentes, formas diferentes a las hojas maduras. Acá vemos la serie heteroblástica para Passiflora capsularis, ¿sí? Y luego también pueden presentar polimorfismo foliar, ¿sí? Que es la variación en forma de las hojas maduras, que pueden estar dentro de un mismo individuo o en individuos diferentes. Otro carácter relevante sería la presencia de estructuras secretoras que, de acuerdo a su localización, las que se localizan en la lámina, en la superficie de la lámina, denominamos glándulas ocelares, y las que se localizan en el peciolo la denominamos
glándulas nectaríferas, y estas cumplen funciones de protección contra sus predadores naturales. ¿A qué se debe tanto la presencia de estas estructuras secretoras como de la variabilidad de la lámina foliar? Es a su predador natural, que son especies de mariposas de la familia Heliconinae, que utilizan la búsqueda visual para la localización de las especies, ¿sí? Entonces, como mecanismo de defensa y protección, debido a la presión selectiva que éstas ejercen, ocurre la variación en la forma de la lámina. Bueno, las flores de Passiflora son las que tienen importancia taxonómica y la que tienen un potencial uso como ornamental. Entre las características más destacadas de sus flores es la presencia de la corona filamentosa, así como el androginoforo columnar, ¿sí? El ovario globoso y 5 estambres que se encuentran unidos en la base e insertados en el punto de unión entre el androginoforo y el ovario, ¿sí? Las flores de Passiflora también tienen un simbolismo religioso debido al cual se debe el nombre genérico, que es Passiflora, Passi, flor de la pasión. Passi, pasión, flora, flor. Y esto se debe a que en 1569 se interpretó como señal divina para cristianizar América. Bueno, los frutos de Passiflora no todos son utilizados como comestibles en alimentación humana. Generalmente son bayas, como podemos observar, de forma y tamaño variable. Contienen numerosas semillas recubiertas por un arilo ácido, mucilaginoso o acuoso. Algunas especies pueden presentar frutos tipo cápsulas, como Passiflora capsularis y Passiflora palmatisecta. Y en cuanto a la distribución de las especies de Passiflora en Paraguay, acá vemos el mapa de Paraguay, vemos la región oriental y la región occidental o Chaco. Ambas regiones son ecológicamente muy diferentes, con condiciones ambientales completamente opuestas, ¿sí? Y tenemos a Passiflora alata, ametistina, edulis, esleriana, tenuifila, capsularis y morifolia en la región oriental, mientras que en la región occidental o Chaco tenemos a Passiflora moreana y palmatisecta. En ambas regiones están presentes Passiflora cerulea, crisofila, cincinata, foetida, giberti, mísera, suberosa, transversalis, tricuspis, ornifolia. Y tenemos distribución restringida en la cordillera de Amambay, departamento de Amambay, de la región oriental, a Lepidota, organensis y Poli. Esta es en la cordillera Amambay es la zona más alta o de mayor altitud en todo el país, alcanzando 745 metros sobre el nivel del mar. Bueno, nosotros hemos coleccionado y cultivado en el jardín de aclimatación 13 especies que corresponden a 87 ascesiones. Y serían a Edulis, palmatisecta, alata, capsularis, gibertis, mísera, cerulea, tenuifila, crisofila, ametistina, suberosa, foetida y cincinata. Hemos analizado cromosómicamente a estas especies y las meiosis masculina
de las especies del subgénero Passiflora. Hemos analizado a Passiflora alata, Cerulea, Chrysophylla, Foetida y Edulis. Todas estas especies han presentado un número cromosómico gamético igual a 9 con diacinesis y la asociación cromosómica de diacinesis y metafase 1 es de 9 bivalentes. Vemos en la diacinesis el nucleolo persistente hasta que desaparece en la metafase 1. Tiene un comportamiento cromosómico regular durante la segregación, ¿sí? Y vemos que la disposición del uso acromático durante la meiosis 2 es perpendicular para las especies del subgénero Passiflora, y en el comportamiento meiótico irregular que encontramos principalmente en la meiosis 2, encontramos asincronías de fases en la metafase 2, anafase 2, y también cromosomas rezagados durante la anafase 2. ¿Sí? Bueno, como producto final de la meiosis, generalmente encontramos la formación de tétrades, pero encontramos que también en el caso de Passiflora cerulea se podía formar poliadas. Estas poliadas se forman después de la meiosis, cuando las microesporas sufren de divisiones mitóticas sucesivas, cromosómicamente están reducidas, ¿sí? Y una vez que se liberan, el tamaño del grano de polen varía, ¿sí? En cuanto a las especies del subgénero de Caloba, en Passiflora capsularis no pudimos analizar cromosómicamente debido a la madurez del material, pero observamos el producto final de la meiosis, que es la formación de 4 microesporas con 1 a 2 nucleolos por núcleo, y analizamos también a Passiflora mísera, con número cromosómico gamético de 9, nucleolo persistente durante la diacinesis. La asociación cromosómica en el 86% de los casos es de 9 bivalentes, y un 14% encontramos la formación de 7 bivalentes, un cuadrivalente, y debido a esta baja frecuencia que vemos acá, el cuadrivalente, ¿sí? Debido a esta baja frecuencia, creemos que se trata de una translocación en heterocigosis. En cuanto al comportamiento irregular, encontramos algunos cromosomas rezagados, cromosomas puentes, asincronías de fases durante la meiosis 2. La disposición del uso acromático es en paralelo, y como producto final tenemos la formación de una tétrade, ¿sí? En cuanto a mitosis, analizamos 3 especies, una del subgénero Passiflora, 2 del subgénero de Caloba. El subgénero Passiflora, analizamos Passiflora edulis, con número cromosómico somático diploide igual a 18, se puede ver una constricción secundaria o satélite, ¿sí? Y en el caso del subgénero de Caloba, analizamos a Passiflora mísera, que encontramos número cromosómico somático triploide igual a 27, y Passiflora suberosa, número cromosómico somático tetraploide igual a 24. En cuanto a la
Viabilidad de granos de polen. Las especies presentan una alta viabilidad superior al 85%, y como podemos observar en las imágenes, en la primera columna, que es grano de polen A, se observan granos de polen con el citoplasma coloreado, por tanto viable, y en las columnas B y C observamos granos de polen no viables, el B con el citoplasma colapsado y el C con granos de polen vacíos, ¿sí? También evaluamos la presencia de calosa en granos de polen, que podemos ver una reacción positiva. También existe una relación entre el número cromosómico de las especies con las características de la ornamentación en los granos de polen de Passiflora. Así, las especies con número cromosómico básico de 9 generalmente presentan 3 pares de abertura, y los muros son sinuosos y los lúmenes grandes. Mientras que aquellas especies con número cromosómico básico de 6 presentan 6 pares de abertura, que estamos viendo acá, muros que van de recto a sinuosos y lúmenes pequeños. En cuanto a las semillas de Passiflora son de relevancia taxonómica, principalmente su ornamentación, ¿sí? La ornamentación de la testa, pero otras características en su conjunto permiten separar entre especies, pero no permite diferenciar entre subgéneros. Vemos acá las especies que estuvimos analizando del subgénero Passiflora. Tenemos ornamentación retículo alveolado para Passiflora alata, retículo crestado Passiflora ametistina, retículo foveado para Cerulea y Moreana y Suberosa, foveado, Chrysophylla, Foetia y Palmatisecta, reticulado en Cincinata, Edulis, Gibbertis, Tenuifila y Morifolia, y costado transversal en Capsularis, Mísera, Tricuspis y Unifolia. Existe una relación entre el tipo de ornamentación y la presencia de glándulas secretoras en el peciolo, ¿sí? Entonces, aquellas especies que tienen glándulas en el peciolo generalmente presentan una ornamentación reticulado y sus combinaciones, y las especies que no tienen glándulas en el peciolo tenemos que ornamentación del tipo costado. Bueno, algunas consideraciones finales respecto a la caracterización de las especies de Passifloras en Paraguay es, con este trabajo completamos el 40% de la caracterización cromosómica de las especies de la flora paraguaya. No obstante, es necesario proseguir con estos trabajos, sobre todo para generar información para programas de premejoramiento y mejoramiento genético de las especies, principalmente de aquellas de importancia económica. Por otra parte, surgen interrogantes como, por ejemplo, el número cromosómico que hemos encontrado para Passiflora mísera. El número cromosómico encontramos 9 y coincidimos con otros análisis realizados en Argentina, pero discrepamos con análisis que se han realizado en Brasil, que ellos han encontrado el número cromosómico de 6.
¿sí? Y debemos que considerar que Passiflora mísera forma un complejo de 7 especies, que reúne a 7 especies, que son morfológicamente muy similares, por lo tanto es necesario realizar la caracterización cromosómica del complejo de las especies que se encuentran en la región. Por otra parte, es necesario conservar material en los bancos de germoplasma y conservación ex situ. Tenemos algunas especies de pasifloras que son muy comunes, por lo tanto no se ven afectadas por la degradación de su hábitat y prosperan en ambientes antrópicos, mientras otras especies de pasiflora son muy susceptibles a la alteración de su hábitat y estas deben ser consideradas como prioritarias para su conservación, ¿sí? Como por ejemplo Lepidota morifolia poli, que son especies, y otras que son especies que no prosperan en ambientes antrópicos, ¿sí? En cuanto a la evaluación del estado de conservación, es necesario realizar una evaluación para estas 3 especies, ¿sí? Lepidota, morifolia y poli, principalmente porque los registros de colectas datan hace 80 años, fue colectada, 33 años y 25 años, ¿sí? Entonces es necesario revisar el estado de conservación de estas especies. Y bueno, eso es todo y muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias principalmente a los organizadores de la ALAC por permitirnos participar en este evento, también al doctor Julio por organizar nuestro simposio. Y bueno, en esta ocasión voy a hablar un poco sobre los avances en la obtención de nuevos cultivares del género Eustoma, pero para esto… Okay, ahí está. Primero quiero hablar un poco sobre lo que son los países megadiversos. Podemos ver que Brasil es el primer lugar como país megadiverso. Son países con una gran cantidad de especies. En este caso, este es el número de plantas vasculares por país, donde podemos ver que Brasil tiene alrededor de 35,000 especies de plantas vasculares, seguido por China, por Colombia y en cuarto lugar México, con cerca de 25,000 plantas vasculares. Algo que me gusta siempre resaltar aquí, pues bueno, casi todos aquí sabemos dónde está México, pero si nosotros tomamos el tamaño de México, o sea, los mapas muchas veces nos engañan y podemos ver que México abarca toda Europa occidental y parte de Europa del este, pero si lo ponemos con Brasil, México abarca casi una tercera parte, es decir, Brasil es muchísimo más grande. Entonces, si nosotros consideramos la diversidad de México por kilómetro cuadrado, o sea, se tiene una gran cantidad de especies que ni siquiera Brasil, el país más megadiverso, lo tiene. Esto se debe a los ecosistemas que se presentan en México, que van desde matorrales xerófitos hasta manglares, pasando por bosques de niebla. Lo que hace muy peculiar a México son las cadenas montañosas que tenemos, donde del Pacífico, bueno, y tenemos también Pacífico, Atlántico. Entonces es una gran cantidad de climas, lo cual nos permiten tener plantas de desierto, plantas de bosques y bueno, una gran cantidad de especies que cuando estamos en la naturaleza podemos observar fácilmente en pocos metros cuadrados, hasta 5 o 7 familias, cosa que no se ve en muchos países. Y bueno, para el propósito de esta plática quiero hablarles un poco del género Eustoma.
y cómo hacemos nuestros programas de mejoramiento. Esto es la planta silvestre, este es el objetivo, nuestro objetivo en nuestros programas de mejoramiento es llegar de una planta silvestre a estos cultivares con potencial ornamental para la comercialización. Nuestro trabajo comienza identificando las plantas con potencial. Esto puede ser estando en el campo, después hacemos revisiones de las plantas que observamos o por petición de alguna empresa. Estas empresas ya nos dicen qué género o qué especies quieren trabajar, identificamos los sitios de colecta y posteriormente hacemos las colectas. Se hace una evaluación de estas plantas en invernadero, una pre-domesticación, seguida por una domesticación, para ver si son aptas para el cultivo, no todas lo son. Posteriormente hacemos el trabajo de mejoramiento para obtener estas variedades y estas variedades tienen que pasar por un nuevo ciclo de evaluación para realmente conocer si pueden ser dignas o pueden ser registradas. Aquí cabe notar que el doctor Julio es palero de todos, a todos nos ayuda. Y bueno, utilizamos diferentes herramientas biotecnológicas para llegar hasta el producto final, una variedad. En estas, lo principal, hay que conocer los mecanismos de reproducción o tener ya la propagación de las especies que vamos a trabajar. Primero seleccionamos los parentales, hacemos análisis cromosómicos, vamos a las cruzas, conocemos si se puede hacer estas cruzas, si hay crecimiento de tubo polínico. Si se puede, pasamos a observar el crecimiento del embrión. Si no se puede, utilizamos técnicas como el corte estilar, la hibridación somática, la fertilización in vitro o polen mentor. Si hay crecimiento del embrión después de algunas de estas técnicas, tenemos que saber si la planta es fértil. Y si no hay crecimiento del embrión, utilizamos técnicas como el rescate de embriones o el cultivo in vitro. Si la planta es fértil, podemos llegar a tener un producto final, si no podemos utilizar doblamientos cromosómicos y bueno, no siempre esta planta va a estar lista para la venta. Si no es así, tenemos que pasar a nuevas retrocruzas y comenzar todo el ciclo nuevamente. En este caso, en el género Eustoma fue muy sencillo hacer todo esto. Son pocas las herramientas que en un principio pensamos íbamos a necesitar. Y ya entrando en materia, pues el género Eustoma es de la familia Gentianaceae. La especie comercial es Eustoma grandiflorum, conocida como Lisianthus. Este género se distribuye desde el sur de Estados Unidos, en México y en las Antillas. Esto es como originalmente lucía la especie silvestre, o bueno, todavía luce así. Pero estos son los cultivares que nosotros ahora podemos encontrar en el mercado. Muchos de estos cultivares son introducidos por Sakata, quienes comenzaron a trabajar con este género hace unos 20, 30 años. Y debido a que Sakata es una empresa japonesa, nosotros aquí en México tenemos un problema para cultivar esta especie. Es una especie endémica, pero los cultivares fueron realizados o obtenidos en Japón, donde por una selección indirecta, ellos seleccionaron cultivares que ahora necesitan frío para poder crecer adecuadamente. Entonces nosotros podemos ver que arriba de 35 grados, según unos autores, u otros autores, alrededor de 20 grados, si las plántulas son expuestas a estas temperaturas o mayores a los 20 o 35 grados, se arrosetan. Esto es que los entrenudos son muy cortos y no producen flores, o si las flores que producen, pueden ser de muy baja calidad, lo cual es un problema para cultivar esta planta en México, porque son pocos los lugares que no excederán los 20 grados cuando estén las plántulas. Entonces, para resolver este problema, lo que nosotros hicimos fue buscar otra especie de este mismo género. Encontramos Eustoma exaltatum y en esta ocasión
nosotros la encontramos en el estado de Nayarit, es un estado vecino al norte de Jalisco. Acá pueden ver las palmas, estábamos a menos de 1 kilómetro de la playa, a nivel del mar, con temperaturas que superan los 40 grados a la sombra durante el verano, y encontramos una gran variación en la flor de Eustoma exaltatum. Entonces hicimos lo propio, lo cual fue cruzar Eustoma exaltatum con unos cultivares de Eustoma grandiflorum. Obtuvimos una primera generación desde flores simples que se parecen mucho a la especie silvestre. Ahí ya algunos cultivares con flores dobles, triples, pero en realidad, como era morado con morado, pues todos los híbridos seguían siendo morados, no había realmente algo que seleccionar verdaderamente. Y bueno, entonces encontramos esta forma, una forma blanca de Eustoma exaltatum, la cual cruzamos con Heidi, que es el primer cultivar que se registró de Eustoma, un cultivar ya sin derechos de obtentor. Y bueno, aquí ya comenzamos a obtener una gran variación, desde flores simples, ya flores dobles, flores triples, y comenzamos realmente un programa de mejoramiento genético en el cual obtuvimos un gran número de híbridos interespecíficos. Esto ya es con uno de nuestros clientes en sus invernaderos, donde probábamos las variedades, y bueno, ya obtuvimos algunos híbridos con características importantes para la comercialización, y llegamos a tener una selección importante de flores blancas con puntas moradas, con patrones muy simétricos algunos con muchos pétalos, y bueno, una selección en morado desde flores simples que parecen todavía las especies silvestres, pero eran flores muy grandes, hasta las flores dobles, triples, inclusive cuádruples. Lo mismo en el color rosa y en color blanco con puntas rosas. Esta fue una de las características más importantes. En esta gráfica nosotros podemos observar la temperatura en nuestros invernaderos, donde las plántulas excedían los 40 grados y la humedad pues bajaba cerca del 10%, y estas plantas fueron capaces de florecer, crecieron sin problemas, no se arresotonaban, lo cual pues estamos seguros que fue genes que fueron transferidos por Eustoma exaltatum, que era tolerante al calor, bueno, que es. Y estas son unas pruebas en campo. Aquí lo que podemos observar en el lado izquierdo son campos de Lisianthus. En las empresas, este es a un año del cultivo, o sea, más bien durante el primer año, y podemos ver que se empiezan a enfermar las plantas. Esto es debido a principalmente nemátodos en el suelo, y hace unos 6, 7 años, no recuerdo bien, en México se prohibió el uso de bromuro para desinfectar los suelos. Entonces ahora los productores tienen este problema. En el primer año se empiezan a enfermar sus suelos. Esto es a los 2 años del cultivo. Entonces ya podemos ver plantas que empiezan a desaparecer. Y esto es al tercer año de cultivo. O sea, ellos lo que tienen que hacer es rotación de cultivos, utilizan otras especies. Pero si continúan con el cultivo de Lisianthus a los 2 años o a los 3 años, al tercer año ya prácticamente no se puede sembrar Lisianthus. Nosotros utilizamos estos suelos, ya suelos de 3 años, con nuestras variedades, y pudimos ver que además de ser tolerantes al calor, también tienen resistencia a enfermedades, muy probablemente pues vienen de Eustoma exaltatum. Creo que Rafael lo mencionaba ayer, lo que es el proceso de domesticación, a la presión de domesticación. Vamos eliminando resistencias, y las cuales todavía se encuentran en especies silvestres.
y estos ya son nuestros cultivares en el mismo suelo, los dos en el lado derecho, comparados con las variedades comerciales, y podemos ver el crecimiento, cómo crecen sin enfermedades, cuando las variedades comerciales, pues básicamente mueren todas por las enfermedades presentes en el suelo. Aquí nosotros pensamos que ya teníamos cultivares que podíamos trasladar a la venta. Sin embargo, empezamos a hacer varias retrocruzas y seguimos o sea, la especie es autocompatible, autógama, y sigue habiendo una gran variación en los híbridos que íbamos produciendo, para la cual pues tuvimos que tomar otras estrategias para lograr la homogeneidad y estabilidad de nuestros cultivos o cultivares. Más bien, hicimos unos estudios en la citogenética. El principal problema que encontramos es que hay varios reportes con diferentes reportes del número básico. Según Rourke, en el 49, el número básico es el diploide es de 72 cromosomas, el número básico sería 36, pero después Griesbach y Bath mencionan que tiene 36 cromosomas en la forma diploide, y ellos hacen un doblamiento con colchicina, donde logran 72 cromosomas. Acá tenemos el 1X igual a 18 en Eustoma blue poppy, por eso ellos mencionan 36 cromosomas, pero tenemos también este reporte de 72 cromosomas. Además del conteo cromosómico, queríamos identificar los cromosomas, tener algunos marcadores para poder hacer los cariotipos bien, y entonces utilizamos los genes 5S y 5.8S de ADN ribosomal, el cual lo aislamos, lo transformamos E. coli con estos genes, e hicimos sondas. El problema es todos los cromosomas, estos son alrededor de una micra, un poco más pequeños de una micra, tienen la misma forma, entonces necesitamos algo más que nos permita identificarlos, y aquí podemos ver en amarillo el 5.8 y en verde el 5S ribosomal, y pues de 72 cromosomas solamente podemos identificar 4, y aquí llegamos a determinar que la forma diploide es 72 cromosomas en Eustoma exaltatum. Y bueno, para seguir identificando o buscar más marcadores, utilizamos algunos retrotransposones, los transformamos de la misma forma. Este es el TY3 Gypsy, que nos dio 4 señales. Tenemos 5 señales en Eustoma exaltatum, el anterior era Eustoma grandiflorum, 6 señales. Un elemento line, obtuvimos todavía mayor número de señales, y donde se obtuvo un mayor número de señales es con el TY1 copia en Eustoma exaltatum, que nos permitieron identificar un mayor número de cromosomas. Y bueno, una de las primeras estrategias que pensamos es clonar simplemente los híbridos que ya teníamos, para lo cual hicimos un trabajo de cultivo in vitro, utilizando diferentes niveles de medio base MS, a la mitad de concentración completa, y el medio B5. Utilizamos diferentes combinaciones de ácido giberélico, cinetina y benciladenina. Y pues el mejor tratamiento fueron aquellos en que se utilizó 1 miligramo de ácido giberélico en cualquiera de los medios, ya sea B5 o MS, y en el tratamiento 24 se añadieron 3 miligramos de benciladenina y 1 miligramo de ácido giberélico.
Entonces, por la combinación y el uso de reguladores del crecimiento, pensamos que este es nuestro mejor tratamiento, únicamente 1 miligramo por litro de ácido giberélico en medio BS o B5, y aquí podemos ver los brotes apicales en Eustoma exaltatum y esto es brotes axilares. Tenemos el tratamiento 18 con 1 miligramo de ácido giberélico y 1 miligramo de cinetina en medio ms para la obtención de brotes axilares. Y bueno, logramos un gran número de brotes de esta manera. Una alternativa, o sea, las plantas sí eran fértiles, pero nosotros queríamos plantas más grandes. Para esto utilizamos una estrategia de poliploidización. Para quien no esté familiarizado, la poliploidía se define como el fenómeno por el cual se originan células, tejidos u organismos con 3 o más juegos completos de cromosomas de la misma o distinta especie, con 2 o más genomas de especies distintas. Puede ocurrir debido a una división mitótica o meiótica anormal y se encuentra más comúnmente en plantas. Casi todo, o bueno, una gran cantidad de los productos cotidianos que consumimos son poliploides, como el trigo, el tabaco, la papa, las bananas, la zarzamora o las fresas. Aquí podemos ver, ya nos hablaba un poquito también Ana sobre el efecto Gigas. Esto es el efecto Gigas, esta es una fresa diploide y es la fresa que actualmente consumimos son fresas octoploides. Esto pasa en la uva, uva diploide y uvas tetraploides. Pero, bueno, el método tradicional para el doblamiento cromosómico es utilizar la colchicina, que es muy tóxica, deja un efecto residual en las plantas, en las células y posteriormente pueden morir muchas. Nosotros utilizamos el óxido nitroso, el cual es un gas que normalmente se encuentra en el aire. O sea, en el aire que estamos respirando ahorita encontramos óxido nitroso, es utilizado como anestésico, pero bueno, el óxido nitroso también tiene un efecto que inhibe la formación del uso acromático durante la división celular, y para trabajarlo necesitamos una cámara de presión, porque al ser un gas necesitamos meterlo dentro de las células. Entonces, a presión podemos lograr que se meta en todo el tejido y a diferencia de los métodos tradicionales, donde utilizamos la colchicina que viene diluida en un líquido, solamente las células que se encuentran en el exterior y tocan a la colchicina, o también se puede utilizar orisalina. A diferencia de eso, al estar a presión, penetra todo el tejido y nuestra teoría es que son más las células que son tratadas. Y bueno, este fue el caso de un estudiante de maestría, Selene Soria. Estos son las semillas recién germinadas. Podemos ver la parte del cotiledón, la radicular, antes del tratamiento, después del tratamiento. Esto es porque queríamos saber si también la presión causa un daño. Hay que tener cuidado con la cámara. Y utilizamos algunos de nuestros cultivares. Y esto es lo que podemos observar después del tratamiento. Estas son las plantas control y estas son las plantas tratadas con el óxido nitroso. Y bueno, esto ya es la confirmación, donde podemos ver la citometría de flujo y el conteo cromosómico. Este es nuestro control y estas son las plantas tratadas con el óxido nitroso, donde se obtuvieron los poliploides. Paradójicamente, aunque ya habíamos confirmado el número cromosómico en Eustoma exaltatum y en Eustoma grandiflorum, el control tenía 36 cromosomas y la planta poliploide tiene los 72 cromosomas que nosotros pensábamos que era el número diploide. Entonces, bueno, parece que en la misma población tenemos los dos números cromosómicos, diploides con 36 cromosomas y tetraploides con 72 cromosomas.
Y bueno, una vez que obtuvimos estas plantas poliploides, ya teníamos el cultivo in vitro, pero queremos obtener híbridos F1, ¿cómo se llama?, homólogos, para lo cual primero necesitamos conocer la embriogénesis somática y utilizamos diferentes tratamientos. Un tratamiento de inducción únicamente utilizando 2,4-D y tratamientos de maduración utilizando benzilaminopurina y ácido indolbutírico. Y bueno, ya en la germinación únicamente en diferentes combinaciones. Utilizamos también diferentes tipos de explante, como hojas jóvenes, hojas viejas y raíces. Podemos observar que las hojas viejas produjeron más callo embriogénico, las raíces también, pero las hojas jóvenes no produjeron tanto callo. ¿A qué me refiero? Este es el callo embriogénico en hojas jóvenes, en hojas viejas y en las raíces. Bueno, acá ya se empiezan a ver los pequeños embriones. Hicimos una tinción diferencial para conocer realmente si era callo embriogénico, y aquí en la tinción diferencial podemos ver las células suspensoras y las células de la cabeza embriogénica. Después de 28 días se empezaron a obtener los embriones. Esta es la diferencia entre las hojas jóvenes. Bueno, más allá de utilizar hojas jóvenes, viejas y raíces, también metimos unas en luz y otras en oscuridad. Y aquí están los diferentes tratamientos: la cinetina y la benzilaminopurina a 1, 1.5 y 2 miligramos por litro, 2, 3 y 4. Y en todos los casos se formó un mayor número de callo y de embriones en las hojas viejas, bueno, en las hojas en luz, más que en la oscuridad. Bueno, acá es diferente. Y las hojas viejas produjeron un mayor número de embriones en comparación a las hojas jóvenes y las raíces. Este ya es una ilustración, bueno, las fotografías de los callos en el estadio globular, de torpedo y cotiledonar, tanto en cinetina como en benzilaminopurina. Y bueno, la finalidad de esto es poder trasladar esta embriogénesis somática a las anteras para obtener una androgénesis y poder así hacer híbridos F1 que conserven las características de, bueno, hacer las cruzas y tener ahora sí poblaciones homogéneas y estables con fines de registro. Y bueno, a manera de conclusión, podemos decir que existe una gran variación genética en los híbridos de eustoma. El número cromosómico, pues ahora sí podemos confirmarlo, realmente como 2X igual a 36, y existen en las poblaciones que tenemos, tanto diploides como tetraploides, y es posible propagar a través de yemas axilares plantas de eustoma. Y los avances en la embriogénesis somática nos acercan a la generación de semillas sintéticas o a la generación de dobles haploides para la obtención de líneas puras, y ahora sí poder tener nuestros cultivares listos para las empresas. Muchas gracias por su atención. Buenos días, gracias antes que nada al comité organizador de ALAG y al doctor Julio de Aviña por la invitación a participar en este simposio. Me toca hablar sobre un género que hemos estado ya trabajando desde hace algún tiempo en CIATEG. Empiezo al revés, poniendo un collage de las diferentes actividades que hemos hecho durante ya varios años, los logos de las instituciones con las que hemos participado para hacer diferentes actividades que nos ha llevado a cumplir con los objetivos planteados, y algunos de los fondos
principalmente del gobierno CONACYT de México, que nos han dado los recursos y facilidades para el desarrollo de estas actividades. Ahora vamos a hablar particularmente de este tema, pero hemos hecho, a lo largo de la plática les voy a comentar algunas cosas. Bueno, hablando del género Polianthes, no vamos a traer mucha controversia porque ustedes saben que esto de la taxonomía es ha cambiado bastante. Es un género muy pequeño que pertenece a la familia Asparagaceae y a la familia Agaboidea. El número de especies ha ido cambiando conforme estas nuevas designaciones. En realidad son pocas especies, no entraremos en un número exacto, porque si googleamos ahorita en Wikipedia aparecen alrededor de 40 especies. Entonces, en realidad va cambiando poco a poco. De todas las especies que hay silvestres, es nativa de México. La más conocida es el nardo, que es Polianthes tuberosa, que es una planta ornamental que se utiliza aquí en México, ya está en desuso en relación con otros países, porque de aquí se fue a Europa por vía los españoles y se cultiva ampliamente con uso ornamental y en la perfumería en otros países. Este es un documento de Emily Trueblood del 73. Ella hace una descripción de tuberosa, de Polianthes tuberosa, una planta ornamental nativa de México, y hace unos extractos. Estas figuras, estos dibujitos son del Códice Florentino, que cuando llegaron los españoles, a los frailes, además de evangelizarnos, se dedicaron a hacer todo un compendio de las costumbres, tradiciones de los mexicanos, bueno, de los nativos mexicanos, de todo lo que se llevaba a cabo, además de un catálogo exhaustivo de las plantas nativas y los diferentes usos que se le daban. Entonces estos dibujos no son mal hechos, sino que más bien son los que se hicieron en ese momento, y desde ese entonces ya describen al nardo como una planta de uso ornamental y ceremonial para nuestros nativos mexicanos. Del mismo modo, este es otro trabajo de Susan Berhock, que también hace lo mismo, una descripción de Manfreda y Progniantes. Manfreda y Progniantes son otros dos géneros muy relacionados con Polianthes, y dentro de estos tres juntos, Manfreda y Progniantes y Polianthes, son los únicos tres géneros herbáceos de la familia Agaboidea. O sea, son parientes de los agaves, pero son los únicos géneros herbáceos. ¿Sí? No se parecen mucho, más que pues ya cuando los vemos a detalle. También esta descripción es importante porque aquí Susan Berhock le habla de esta característica amole, que en náhuatl significa flor de jabón. Los aztecas lo utilizaban mucho como un detergente, sí, aparte de otros usos. Se usaba mucho como un detergente, también el nardo, pero principalmente estos dos, Progniantes y Manfreda, que son sus cormos son más grandes y por ende deberían tener, supongo, un poquito más de estas sustancias jabonosas. Como les decía, la especie más conocida es Polianthes tuberosa, y en la literatura sí se deja notar, o sea, sus flores se han usado con fines ornamentales, pero también cuenta con aceites esenciales utilizados en la perfumería, y también se ha estudiado bastante algunos metabolitos de interés, tanto de sus flores, principalmente de sus flores, pero también de los cormos. Entonces ha llamado mucho la atención a nivel internacional. Como les había dicho, es una nativa de México, es un mapa de la distribución dentro del país, no tiene una amplia distribución. Su mayor riqueza es el occidente de México, que es aquí en Jalisco, Nayarit, Michoacán, centro, un poco más al centro, pero principalmente es la zona de mayor diversidad. Entonces eso nos facilitó a nosotros hacer algunos trabajos de colecta. Sí, entonces después de los españoles, esto se distribuyó a todo el país, a todo el mundo. Entonces esta situación de querer hacer mejoramiento genético con el nardo no es nada nuevo, dado que todos los cultivares que se fueron del país son blancos. En la India han hecho algunos intentos también de mejoramiento genético vía mutagénesis o haciendo selecciones en campo, pero también hay algunos ejemplos de cruzamientos que ha hecho Shen y Berhock en otros años,
para incrustar algunas características. Estas son algunas imágenes de los ejemplares silvestres, muchos de ellos de colores distintos al blanco, que pueden ser útiles en programas de mejoramiento genético. Esa fue nuestra primera intención, hacer una transferencia de estas características de color a los cultivares conocidos, que son blancos principalmente. Más allá de los compuestos químicos, entonces, como les comentaba, nosotros estábamos más interesados en el mejoramiento genético, empezamos a hacer algunos estudios de colectas, compatibilidad, diversidad genética, que es lo que vamos a ver más adelante, pero también nos apoyamos de algunas otras metodologías, como el cultivo de tejidos. Inicialmente, cuando empezamos a hacer las cruzas, suponíamos que iba a haber un poco de incompatibilidad, entonces teníamos que apoyarnos un poco de esto para hacer rescate de embriones, si así fuera necesario. No fue necesario, pero también después en la marcha nos dimos cuenta que muchas de estas especies están en peligro de extinción, y entonces algunos estudiantes le dedicaron tiempo a generar protocolos para la micropropagación y conservación in vitro de las especies amenazadas, y más adelante ya empezamos a utilizar estas herramientas de cultivo de anteras para hacer dobles haploides y también la diploidización in vitro. También otros estudiantes, con ayuda de otros laboratorios y colaboradores, han hecho los análisis de compuestos y evaluar su uso en diferentes matrices, principalmente patógenos de plantas, pero también en algunas situaciones de humanos. Y ya al final, estamos hablando antes del 2022, que empezamos a estudiar. La floración siempre ha sido un problema, ahorita se los voy a comentar, siempre ha sido un problema para nosotros esta parte de la floración, y decidimos estudiar algunos factores moleculares y bioquímicos de la floración, pero bueno, ahorita no vamos a entrar en detalle en este caso. Ya el doctor Rodrigo, ya les presentó la ruta crítica, ¿no?, de cómo es el mejoramiento genético, de cómo podemos ir avanzando según se dé o no una condición. Esto es lo que nosotros hicimos, obviamente, en resumen: colectar ejemplares, el análisis de su compatibilidad, la caracterización y, bueno, dar inicio al programa de mejoramiento. Esto no necesariamente es así con los ejemplares silvestres. Ahorita les voy a comentar algunas situaciones. Bueno, como empezamos de cero, nos dimos la tarea de hacer una colección de trabajo, para lo cual primero empezamos a hacer revisión bibliográfica, visitamos herbarios, tanto virtuales como de las universidades, para conocer la ubicación de nuestros ejemplares, el hábito de crecimiento, dónde podíamos encontrarlos más fácilmente, en qué época, para empezar con un programa de colectas, ¿no? Fue sencilla esta parte, lo que no fue sencillo fue encontrarlos, porque no es una planta muy abundante, no es como, no sé si la mayoría son bueno, imagínense la planta más silvestre, más abundante de su país. En este caso yo les comentaría, por ejemplo, el cosmos. En esta época del año, el cosmos es una especie, una compuesta, que en esta época del año nosotros salimos al Valle de México, aquí en la zona de Tapalpa, y está tapizada, ¿no? Está tapizada de estas flores. En este caso de Polianthes no es así, son poblaciones muy pequeñitas que se esconden fácilmente entre los pastizales, y también algunas son de carácter rupícola, se encuentran mucho en algunas pendientes de poco acceso, y otra es que ya también están siendo invadidas por la mancha urbana. No es una ciudad, pero son casitas que a poco están poblando las regiones donde abundaba, y de a poco están desapareciendo las pequeñas poblaciones. Son pocas y están desapareciendo, entonces no es sencillo identificarlos también. Ya de a poco pues ya nos hicimos un poquito más del conocimiento dónde podríamos encontrarlas, pero bueno, nos costó un poco de trabajo iniciar la búsqueda. Este es un cuadro que presentamos en algún evento también, de las especies que colectamos, y de inicio no es la totalidad. Logramos tener más de 12 ejemplares silvestres de diferentes regiones, 12 especies, más las cultivadas. Sin embargo, no todas... ¿Qué pasó? Sí, gracias.
No todas las especies las usamos en cruzamientos porque al paso de los años fue cuando las fuimos colectando. Aquí noto, por ejemplo, un ejemplo de Geminiflora variedad pueblensis. Y aquí están algunos ejemplos de algunos ejemplares silvestres. Perdón. Aquí está Polianthes tuberosa. Estas son sus flores múltiples, con sépalos múltiples, para quienes no la conocían. Por lo regular tienen un cormo de tamaño regular, de 10-12 centímetros, pero tiene esta característica de generar coronas. Una vez que este bulbo se siembra en el terreno, toma unos tiempos de crecimiento vegetativo y después florece para posteriormente generar colonias de bulbos que pueden ser hasta de 20-30 bulbos, que son los que van a estar dando flores constantemente. Es un cultivo de cielo abierto aquí en México que en realidad se puede mantener de manera continua en el campo. Le afecta un poco las condiciones de frío, pero el problema principal son las plagas y enfermedades. Se vuelve caro el mantener el cultivo por muchos años porque después ya es muy costoso el mantenimiento del cultivo por mucho tiempo. Entonces se hace un ciclo de año y medio, 2 años cuando mucho, y después se abandona. Entonces esta característica de los cormos y generar sus hijuelos laterales no es una característica que tengan los silvestres. Aquí tenemos el caso de Progniantes, que es uno de los géneros hermanos, que tienen máximo 2 hojas, un poco llamativas, cuando no es una nada más, y sus flores. Y aquí están bulbos tan pequeñitos como Platyphylla, que son de menos de 5 centímetros y una sola hoja postrada en el suelo. Bueno, ya cuando hicimos nuestras colectas, empezamos a hacer algunos trabajos de compatibilidad para ver si podíamos hacer o no estos cruzamientos. Pues normalmente se procede a este sistema de cruzas recíprocas y sin embargo nosotros las hicimos donde pudimos, porque aunque colectábamos bastantes ejemplares, de repente no todos florecían al mismo tiempo. Sí, las especies silvestres y una vez que nos las llevamos al invernadero y les damos el cuidado que creemos al no conocer, de repente pues algunas florecen en un tiempo, otras florecen en otro tiempo, entonces hacer un programa de cruzas recíprocas no fue tan sencillo. Entonces conforme fue pasando el tiempo logramos hacer la mayoría de los cruzamientos recíprocos y encontramos que sí se da una penetración del tubo polínico. No sé si se alcanza a ver, aquí está la germinación, no están tan bonitas como la de la doctora Honfi, pero comprobamos que sí hay penetración del tubo polínico. Entonces lo saltamos porque nosotros estábamos más preocupados. Bueno, aquí están también los estudios cromosómicos. Se comportan igual que las agaváceas, son 60 cromosomas, 10 cromosomas grandes y 50 cromosomas pequeños. Créanme que sí son 60, los contamos, pero si quieren después les paso las diapos. Conforme teníamos un poco de tiempo y el material, se hicieron algunos análisis con marcadores AFLPs para ver la diversidad para ver la diversidad que existía dentro de las poblaciones. De manera interesante, suponíamos que los ejemplares de tuberosa simple y doble, que son fragantes y de color blanco, se iban a asociar principalmente con aquellos que fueran fragantes y de color blanco. No fue así. También que Manfreda y Progniantes se separaran de los grupos principales, tampoco fue una tendencia muy clara. Lo que sí es que por características morfológicas, eso ya se ha reportado en la literatura, el doctor Solano ya reportaba que por estructuras florales sí era posible esta clasificación y separación clara de los grupos. Les comentaba lo de las flores y de la floración porque ya estábamos muy contentos, había compatibilidad y todo, pero realmente el sincronizar la floración de las ejemplares silvestres no fue muy fácil. De hecho no lo logramos, entonces hicimos cruzas conforme se pudo. Tenemos un punto a favor de nosotros,
es esta característica que tienen estas plantas, la protandria, que quiere decir que maduran primero las estructuras masculinas. Entonces nos facilitaba de algún modo la emasculación. 3 días después de que hacíamos la emasculación, el estigma se volvía receptivo, 3 a 5 días se volvía receptivo, y entonces nos facilitaba un poco el no contaminar con polen o que fuera, asegurarnos de que fueran cruzas según lo planeado. Hacíamos una germinación clásica del polen para ver la viabilidad. En realidad el polen también nos privó mucho porque, sobre todo en las especies silvestres, son pocas flores o muy pequeñas, de estructuras muy pequeñas, quiere decir que hay poco polen también. La viabilidad del polen no fue de más de 5 días, manteniéndose en un 80-85% de viabilidad, y después bajaba drásticamente. Entonces, aunque tuviéramos polen, tendríamos que estar renovando constantemente a fin de lograr las polinizaciones. Otro problema que tuvimos, sobre todo en tuberosa, ya se había reportado, pero no le dimos tanta importancia en el momento. Como teníamos una gran cantidad de plantas de Polianthes tuberosa, compramos bulbos de Morelos, de plantaciones comerciales, les establecimos en Jalisco y se florecieron perfectamente bien, pero el problema es que sus flores no son perfectas. Se había reportado, por ahí Shen en sus artículos nos lo advirtió, pero insisto, no le dimos mucha importancia. Resulta que Polianthes tuberosa, variedad doble, tiene estructuras reproductivas incipientes. Muchas, las anteras son cepaloides, y los estigmas también a veces hasta son dobles, parecen otra estructura, no parecen estigmas, y entonces ahí fue donde empezamos también con eso. Cruzas recíprocas no se pudo. Tomar el polen, también el poco polen que conseguíamos era menos del 5% de viabilidad, entonces a la hora de hacer intentos de cruzamientos como donador de polen fue prácticamente imposible. Y bueno, ya estábamos un poco preocupados porque pues nuestro interés era incrustar, ¿no?, las características de los silvestres al cultivable, a la variedad cultivada, y pues no era posible. Después de varios intentos y que bajaron las temperaturas, curiosamente, empezaron a aparecer cada vez con más frecuencia flores perfectas. El polen siguió siendo inviable, pero los estigmas empezaron a ser cada vez más tipo estigma y más receptivos conforme bajó la temperatura. Entonces pues ya nos empezamos a brincar de gusto y a hacer un montón de cruzas, pero ya se habían pasado muchos de los silvestres. Entonces por eso el esquema es muy bonito, pero a la hora de que ejecutarlo se mete uno en complicaciones, el polen pierde viabilidad rápidamente. Entonces bueno, nos llevó bastante tiempo coordinarnos y preocuparnos por otras cosas más importantes en cuanto a la hora de hacer los cruzamientos, ¿no? Porque a veces uno se va con el librito y piensa que así es, pero realmente hay que tomar en consideración otros factores. Bueno, aquí ya después de algunos intentos, les decía, ya se volvieron receptivos. Aquí están algunas de las cápsulas, algunas un poco incipientes, pero otras sí se llenaron perfectamente, por lo que les digo que ya no fue necesario hacer rescate de embriones. Este es un primer cuadro que presentamos en algún evento, truqueado para el Congreso, donde poníamos solamente aquellos cruzamientos donde hubo al menos un fruto formado, pero hicimos infinidad de cruzas donde no está pues la relación, porque era una lista interminable de tuberosa por Manfreda, tuberosa por Montana, tuberosa por Hogarth, tuberosa por Hogarth, por Geminiflora, pero obviamente no hubo éxito. Entonces, y muchos de los números obedecen a la frecuencia. Aquí, por ejemplo, Geminiflora variedad clivícola coincidió mucho en su floración con Progniantes, ¿sí? Y entonces por eso el gran número de polinizaciones no fueron a propósito, sino es el problema que les digo, conforme hubo polen y hubo flores, fueron las polinizaciones que pudimos hacer. Entonces, esto que les decía del Polianthes tuberosa ya se había reportado, entonces sí nos dimos de topes un rato, pero afortunadamente logramos obtener algunas cruzas. Este es el mismo cuadro, pero ya con los números de semillas por fruto, nada más para indicarles algunas de las características. Ya estábamos muy contentos y habíamos hecho hasta una hipótesis de cuál era el genotipo mejor donador de polen, el mejor receptor, y ya habíamos, lo bueno es que fue un congreso y no fue un artículo,
y después vino un estudiante muy entrón en esto de las cruzas y logró hacer muchas de las cruzas que nosotros no pudimos hacer de inicio. Sí, muy meticuloso, muy cuidadoso, y hasta se le pusimos de reto, haz estas cruzas en particular, a ver si es cierto. Y sí, no le costó mucho trabajo comprobar. Entonces, con eso les llevo es que de a poco nosotros nos fuimos dando cuenta que a veces es más la manipulación. Sí, son flores que se tienen que hacer los cruzamientos con mucho cuidado, y a veces también le dejamos de repente, capacitamos a algún estudiante o a alguna persona en particular, y pues ya cuando nos vamos a lo mejor no lo está haciendo bien, no lo sé, pero más bien es el error humano de estarlo haciendo de manera adecuada, que un problema de incompatibilidad o otras cosas que empezamos a teorizar, ¿no? Es una imagen de ya después que teníamos las semillitas, las sembrábamos. En realidad fue muy sencillo, también muy viables y germinaba muy rápido. El principal problema al que nos topamos fue que pues así se quedaron el primer año. El primer año muchas no crecieron en gran cantidad. Esos son los primeros cormos, muy pequeñitos, nada más alcanzaron a crecer en todo un periodo de manera muy, muy pequeña. Este fue uno que particularmente nos llamó la atención porque además de que creció bastante, propició la generación de hijuelos, que es uno de los híbridos que estamos rescatando ya desde hace algunos años. Ya después, estas son imágenes del segundo año, ya cuando las volvimos a establecer, ya crecieron de manera un poquito más robusta y muchos ya florecieron. Como teníamos tiempo y no florecían algunos, también aplicamos algunos marcadores AFLPs para ver si era posible detectar en etapas tempranas quiénes eran híbridos y quiénes no eran híbridos. Y un estudiante de licenciatura me apoyó con esta parte de correr algunos marcadores, y fue posible encontrar algunos fragmentos que nos pudieran indicar relaciones de parentesco entre los progenitores y sus diferentes híbridos. Aquí les presento uno de estos híbridos intergenéricos. ¿Se acuerdan que les decía de progniantes que eran solamente 2 hojas y acaso 2 hojas poco vistosas? Y de platifila que les decía que era una sola hoja postrada, pequeñita. Estos son híbridos de platifila por progniantes, donde tienen más de 2 hojas, definitivamente, hojas muy lustrosas, bastantes hojas, y un escapo floral con, las flores sí fueron un poco pequeñas, pero muy llamativo y con fragancia. Este es el que les decía que es un cormo interesante, que tenía esa característica que es la que tiene nada más tuberosa de regenerar hijuelos. Sí, los otros silvestres no la tienen. Entonces esta planta, los compañeros ya hasta le perdimos la genealogía, bueno, no la genealogía, sino el número de la cruza, porque tenemos las cruzas por número, y los compañeros ya le ponen consentida. Le ponen consentida porque desde que la vimos dijimos, esta hay que seleccionarla y separarla, y entonces ya los muchachos ya le ponen consentida, porque esta planta regenera hijuelitos, y ya después de algún tiempo la dejamos en una maceta y empezó a regenerar, y entonces florece todo el año. Obviamente cuando baja la temperatura ya no hay floraciones tan frecuentes, pero conforme llega a una buena temperatura, varias floraciones seguidas, porque tiene esta característica similar a Polianthes tuberosa. Aquí está otro de tuberosa por Howardi. En el caso de Howardi, no lo comenté, Polianthes tuberosa ya les dije, son flores sencillas y de color naranja. En este caso, muchos de los híbridos, la mayor parte de los híbridos que utilizamos flores de color distinto al blanco, dominaron respecto al color blanco de las flores de tuberosa. En este caso, este es el único de los híbridos que dio flores sépalos múltiples, sin embargo tuvo un problema que no se abren totalmente las flores. Sí, no terminan de abrir y quedan un poquito secas y no son muy llamativas. Son flores grandes de sépalos múltiples, pero no florecen, no se abren totalmente. Y es la única fragante. Entonces ya 2 características que se pierden un poco conforme a los cruzamientos con ejemplares silvestres. La fragancia se pierde un poco, ya no son tan fragantes.
El color blanco también se pierde por lo regular, aunque ya después cuando hacemos autos y retrocruzas ya vuelve el blanco. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso es lo que hicimos hasta por ahí del 2020, 2021, porque se vino la pandemia y se nos acabó el financiamiento. Obviamente nosotros trabajamos con proyectos financiados y le bajamos un poco a las poblaciones. Algunas plantas que teníamos de las silvestres en invernadero pues prácticamente se perdieron. Solamente tenemos algunas colectas in vitro, todavía las conservamos. Seguimos haciendo algunos cruzamientos todavía, pero ya no con tanta frecuencia porque pues no hay el recurso, pero estamos continuando con los cruzamientos, ya con algunas selecciones de nuestros híbridos para ver cómo se comportan. Estamos haciendo un incremento de estos híbridos destacados in vitro para aplicar otras metodologías que ya hicimos previamente en los ejemplares silvestres. Hicimos doblamientos cromosómicos. Estas son unas imágenes de doblamientos cromosómicos que hicimos y logramos obtener hasta octoploides con colchicina, y queremos hacer el cultivo de anteras para generar dobles haploides, que es lo que ya hicimos con algunos ejemplares silvestres, que también estamos esperando que crezcan para incluirlos en el proceso de cruzamientos, pero también ahora lo estamos queriendo hacer también en los híbridos sobresalientes y continuar con la conservación de los ejemplares que tenemos in vitro. Estos son algunos de los híbridos que florecieron en el 2024. Ya no nos preocupamos nada más por el color distinto al blanco, también tenemos que preocuparnos. Ya nos dimos cuenta en que los tallos sean gruesos, porque si no, no hay una muy buena vida post cosecha. También el número de flores también es muy importante. Entonces esta es una con flores amarillas, esta es con un poco rosados y blancas, pero nos interesa más que sean de una mayor vida de anaquel, porque pues ese es el fuerte del nardo, si no, no competiríamos. Entonces, como conclusión de esta presentación, es que el género Polianthes es un recurso nativo de México con gran potencial de aprovechamiento. Ahora solamente vimos una pequeña parte. A pesar de tratarse de poblaciones muy reducidas, las especies silvestres de este género presentan una alta variabilidad entre y dentro de las poblaciones. Nos fue posible obtener híbridos intergenéricos e interespecíficos con los diferentes cruzamientos que hicimos de Polianthes tuberosa, con los silvestres que colectamos, pero también con Manfreda y Progniantes, los géneros hermanos que les comenté. Y conforme a los segregantes que hemos estado evaluando, muchos ya desechados por espacio, es posible transferir ciertas características de los silvestres a nuevos cultivares con el propósito de mejoramiento genético. Y obviamente algo que hemos aprendido también es que es necesario combinar estrategias para acelerar el proceso de obtención de variedades, ¿no? No nos podemos quedar nada más con una metodología, sino que hay que echar mano de otras para acelerar los procesos. Pues gracias.